bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez voy a hacer un análisis, a diferencia de la otra vez que hice reseñas. Cuando hablo de reseñas me refiero a que está pensado para aquellas personas que no hayan visto ningún capítulo de la serie o de lo que estemos hablando, sobre todo del anime. Y cuando estoy hablando de análisis es para alguien que ya lo vio o alguien que no le interesa ver, por lo cual va a tener muchos spoilers. D.C. es un anime que estuvo en Crunchyroll en emisión por allá por el 2017 y que voy a hacer un análisis de ciertos puntos desde la perspectiva católica, entre otras cosas, no solamente, más que nada la cultura occidental, pero puesto que soy teólogo católico, va a haber mucho análisis desde la perspectiva católica. ¿Por qué vi esta serie? Por una simple razón, por el nombre, ¿sí? Tan simple como eso. ¿Por qué? El 10 Ire, a decir verdad, Irae no se pronuncia cuando hay una AE, en el latín no se pronuncia la E. Es un poema medieval del siglo XIII, si bien tiene unos cuantos autores a los que les es atribuido, a ciencia cierta no se conoce de quién es. Tuvo mucha influencia dentro de la iglesia, que hasta incluso llegó a estar en el misal romano, hasta 1970, donde se lo termina quitando. Ahí, como dice la diapositiva, en la misa de Requiem, que es la misa que se hace por los difuntos. Si bien habla del segundo juicio o juicio final, y esto no me voy a explayar mucho porque este video no es sobre teología católica, pero en definitiva para que se entienda brevemente hablando, para el catolicismo existen dos instancias de juicio: juicio ante Dios, juicio ante Cristo como juez. Cuando una persona muere, va a un juicio de primera instancia, podemos llamarlo de una manera, en el cual se pueden decidir tres destinos, que son el cielo, el purgatorio o el infierno. El purgatorio es un lugar temporal en el cual, cuando sea el segundo juicio, el juicio final, el juicio en que Cristo vuelve con poder y juzga a todas las naciones, aquellas personas que estén en el purgatorio pasan directamente al cielo. ¿Sí? Es un lugar para pagar deudas, por así decirlo. Tiene tres niveles o anillos, bueno, cada uno tiene sus cosas. Como dije, no me voy a explayar mucho más en esto, pero sí que va a hablar sobre el segundo juicio. Y si bien dentro de la serie es visto como algo negativo, y quizás una persona que no venga de ámbito de la iglesia, incluso de la religión, puede parecerle un canto muy duro, un canto muy, muy negativo, todo lo que tiene que ver con, con el libro del Apocalipsis y todo lo que es la escatología en sí, a decir verdad, de la perspectiva católica es algo positivo. ¿Por qué digo que es un canto positivo? Porque todos los cristianos, algunos más, otros menos, pero en definitiva prácticamente todos los cristianos están esperando el fin de los tiempos. Acá pongo dos ejemplos muy sencillos, como son el venga a nosotros tu reino del Padre Nuestro, que si bien hace una instancia en la parte terrenal, no hace falta no es una cuestión, en la inmanencia no hace falta una cuestión escatológica, pero sí hay una cuestión escatológica, es decir, bueno, que venga. Y por último y más importante, el ven Señor Jesús que hacemos en la misa luego de la consagración eucarística, ¿sí? De la transustanciación, a partir de que el accidente pan y el accidente vino dejan de ser pan y vino y se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y podría poner, por ejemplo, el Maranatá, que hace referencia a Pablo en Corintios, también está pidiendo que Jesús venga. Y creo que lo último que se dice en el libro del Apocalipsis también es un ven Señor Jesús. ¿Qué dice el canto? Acá todo el canto lo van a ver
su letra original y abajo su traducción en español. Esto lo sacó de Wikipedia. Si no, yo latín no sé. Si bien puedo leer y puedo buscar palabras, hay palabras que identifico, lo cierto es que no lo estudié. La primera carta esta la voy a hacer cantada porque es un canto que me gusta mucho y es así. Dies ire, dies illa, salve cele cum in fabila, este David cum sibila. Será un día de ira aquel día en que el mundo se reduzca a cenizas, como predijeron David y la Sibila. Quantus tremoret futurus, quando iudex et venturus, punta stricta discussurus. Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir para hacer estrictas cuentas, la trompeta resonará terrible por todo el reino de los muertos para reunir a todos ante el trono. La muerte y la naturaleza se asombrarán cuando todo lo creado resucite para responder ante su juez. Se abrirá el libro escrito que todo lo contiene y que por el mundo será juzgado. Esto está haciendo referencia al libro del Apocalipsis. Entonces el juez tomará asiento, todo lo oculto se mostrará y nada quedará impune. ¿Qué alegaré entonces, pobre de mí? ¿De qué protector invocaré ayuda, si ni siquiera el justo se sentirá seguro? Rey de tremenda majestad, tú que salvas, solo por tu gracia, sálvame, fuente de piedad. Acuérdate, piadoso Jesús, que soy la causa de tu calvario, no me pierdas ese día. Por buscarme te sentaste agotado, está hablando el huerto de los olivos, por redimirme sufriste en la cruz, que tanto esfuerzo no sea en vano. Justo juez de los castigos, concédeme el regalo del perdón antes del día del juicio. Sollozo porque soy culpable, la culpa sonroja mi rostro, perdona, oh Dios, a este suplicante. Tú que absolviste a Magdalena y escuchaste la súplica del ladrón, a mí también dame esperanza. Mis plegarias no son dignas, pero tú, que actúas con bondad, no permitas que arda en el fuego eterno. Colócame entre tu rebaño y sepárame de los impíos, situándome a tu derecha. Está haciendo la referencia a Mateo 24 y 25, el juicio final. Confundidos los malditos arrojados en las llamas acerbas, llámame entre los benditos. Te ruego compungido de rodillas, con el corazón contrito, casi en cenizas, que cuides de mí en el final. Será de lágrimas aquel día en que el polvo resurja, el hombre culpable para ser juzgado. Perdónalo, entonces, oh Dios, Señor de piedad, Jesús, y concédele descanso. Bien, vamos a ver que tiene tres partes. Muy simple, lo voy a hacer esto. Una parte que habla como una especie de tercera persona, que es lo que va a pasar en el juicio final, hasta que comienza a hablar de primera persona. ¿Qué alegaré entonces, pobre de mí? Y sigue todo, parte en tercera, parte en primera, pero siempre está hablando desde una perspectiva personal, hasta que vuelve a hablar de una parte también de tercera persona. Bien, ¿cuál es el problema con este anime? Primero que la trama, siempre que hago una reseña o hago un análisis, solamente me baso en el anime, yo manga no consumo. ¿Cuál es el problema con esta serie? Esta serie tiene muchos problemas. No la terminé de ver, vi 10 capítulos porque la verdad me pareció súper densa. Súper densa. No me faltaron muchos porque creo que no llega a 20. No sé si tiene 17, 19 por ahí. No lo terminé de ver. Lo que vi ya me bastó y me sobró. La trama es bastante confusa. De hecho, los comentarios que más se van a ver de las personas que vieron y dejaron ahí el comentario es: no entiendo, no entiendo, no entiendo, no se entiende, no entiendo, no se entiende. Así que es la trama bastante confusa. Es en definitiva un anime de pelea. Es un anime donde los malos, entre comillas malos, son un grupo neonacionalsocialista, en definitiva, con los uniformes que se parecen muchos a los de las Liefstandard. Van a haber 13 oficiales, los cuales tienen unas especies de superpoderes y además superpoderes, unas armas que absorben almas. Lo que están buscando es el juicio final para poder entrar en el Valhalla y
en definitiva lo que terminan haciendo, comienzan con una gran masacre en Berlín y después se van a ir para Tokio unos años después para que venga ese juicio final para poder entrar en el Valhalla, para lo cual tienen que entrenar a su rival. Trama un tanto floja de papeles. Sí voy a decir que lo que está muy bueno de esta serie es la música. La música está muy bien. Bueno, ¿cuáles son los problemas que va a tener esta serie? Primero, hay un mal uso del título, porque si bien el Día de la Ira habla del juicio final, lo que se refiere en la serie con ese título es al Armagedón. ¿Por qué lo pongo entre comillas, Armagedón? Porque la Biblia no habla del Armagedón en sí como una batalla del juicio final, sino que es en ese capítulo, en el capítulo 16, que va a hablar de los demonios que van a ir a buscar a los reinos de la tierra, y por eso se habla de una batalla final y se habla de un lugar, Armagedón como un lugar, un campo de batalla, en definitiva. Por lo tanto, su uso fue transgiversado, porque el Dies Irae tiene que ver con los muertos de ahora, no del juicio final, y por eso se utilizaba en la misa de Requiem. Si bien es cierto que se dejó de utilizar, yo tengo misal de mi bisabuela, que es de principios del siglo XX, por lo tanto previo al Concilio Vaticano II, y ya de ahí el Dies Irae no estaba en ese misal, ya que hacen referencia a el arrepentimiento para o el difunto o la persona que está a punto de morir, porque tiene incluso la oración de la buena muerte. Y en el misal nuevo post Concilio Vaticano II, el que yo tengo en mi casa, es uno de la época de Benedicto XVI, o sea que es uno atrasado. En definitiva, todo lo que tiene que ver con la misa de muertos a lo que apunta es a la resurrección. Creo que la palabra más utilizada es que pueda ver tu rostro, que pueda ver la luz, que pueda ver tu rostro luminoso. Hace referencia a eso, ¿sí? Hay un cambio de perspectiva, pero en definitiva el título está mal usado. Bien, por otro lado va a tener difamación de la fe católica. Tomé dos, podría haber tomado muchas más cosas. Lo voy a poner al revés. Hay un personaje que es un sacerdote, que en un momento habla como que él no es en definitiva un sacerdote, sino que tomó posesión de uno, porque una buena parte de la serie se va a pasar en dos personajes secundarios que están en una iglesia con este sacerdote. Este sacerdote va a participar bastante y a este sacerdote le llaman Santo Grial. ¿Por qué le llaman Santo Grial? Para mí es un misterio. Por lo menos los 10 capítulos que yo vi, en ningún lugar habla. Este tipo va muy por su lado. Si bien está el segundo al mando, se va a pelear con ellos y todo. Con este grupo de los 13, de la mesa de los 13. Que ya de por sí el 13 es un número, porque Jesús y sus 12 apóstoles en total da 13. Igual me parece que en este caso el 13 lo utilizaron por otra razón, por otro motivo, que no tiene que ver con este, pero que tampoco voy a indagar porque la verdad que no estoy tan seguro. Bien, uno de sus canciones, que ahora no me estoy recordando bien si era un opening o un ending, sí, que la canción se llama Gregorio, dice en un momento que la hostia fue dada solo para conocer la sumisión. Si bien, y eso es otra transgiversación totalmente de lo que es la hostia. La hostia como cuerpo de Cristo, que como signo visible es ese pedazo de pan que quizás a los ojos más que pan parece una galleta, en el caso de la iglesia occidental, porque la iglesia oriental tiene otra forma de comunión, ellos sí con levadura, pero que tampoco parece pan, parecen los croutons de las ensaladas. En definitiva, lo que nos va a dar es la libertad, no nos da una sumisión, no nos da un
pecado. Y tampoco estoy tan de acuerdo con la palabra sumisión, porque en definitiva el único precepto que habla sobre la comunión dice comulgar al menos una vez al año y de ser posible para la época de Pascua. Sumisión por algo de una vez al año, está bien que estando en condiciones óptimas, la comunión es algo muy bueno, es alimento espiritual y nos hace comunión, común unión con la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Bien, por otro lado, tenemos, no me voy a entrar en todo un análisis que tiene que ver con el nacionalsocialismo y demás, si bien utiliza bastantes elementos, habla del Reich, habla de Führer y demás, nunca se la muestra, sino que el mayor alto mando es simplemente un general. Sí hay una parte importante que tiene que ver con el protagonista, que obtiene el poder de una especie, entre comillas, diosa, y esa diosa es guillotina y además fue aguillotinada. Que ella, bueno, nace en una situación de guillotina por algo que hace el padre, y hicieron una canción, que la verdad es que la canción está muy buena, como suena en japonés y en inglés también suena bastante bien, que esta es la letra: sangre, 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 ofrece la sangre de la guillotina, sangre para calmar la sed de la guillotina, lo que quiere es sangre, sangre, sangre. El problema de la guillotina, símbolo de la Revolución Francesa de 1789, esa es la regla mnemotécnica mía, 7, 8, 9, era un método de ejecución rápido, ellos decían, entre comillas, humanitario, y tiene que ver todo esto de los 3 lemas de la Revolución Francesa, o mejor dicho, el lema de la Revolución Francesa, que tiene 3 puntos, como son la fraternidad, la igualdad y la libertad. Pero si bien la guillotina agrupaba como las ejecuciones a mucha gente, no es que mandaban a guillotinar por placer. Y, a ver, yo soy teólogo católico, estoy en las antípodas de eso, porque eso en definitiva es liberalismo, y fuimos los católicos presa de eso. Sin embargo, entendemos lo que es el liberalismo, y no hubo ejecuciones por placer. Ahí lo que muestran es la guillotina y el aguillotinamiento como algo placentero, como de, bueno, si podemos, aguillotinemos a cuanto exista y porque sí, solo para calmar la sed de la guillotina. Por otro punto, tenemos lo que al menos 2 personajes van a hablar, que es del déjà vu. Pero el déjà vu también está mal utilizado. La palabra déjà vu, que ahí la van a ver en cursiva, no tiene una, o sea, no es una palabra española, por eso tiene que estar en cursiva, porque la palabra española propiamente es esa, que aparece ahí, paramnesia, que dice alteración de la memoria, por lo que el sujeto cree recordar situaciones que no han ocurrido, modifica alguna circunstancia de aquellas que se han producido. Lo típico que se dice, y es un agregado mío, por lo tanto, entre comillas, esto ya lo vi. Todos hemos tenido, no sé si todos, pero yo he tenido varias situaciones de lo que se llama déjà vu. En definitiva es estar viviendo un momento, una situación y decir, esto ya me pasó, esto ya lo viví. ¿Sí? Hay una explicación fisiológica y demás, pero no me voy a entrar en esto. Sí, lo que voy a decir es que esta serie la va a utilizar como predestinación, y sobre todo hablar del que fue en su momento el mejor amigo del protagonista, cuando explica lo que él pasa, cuando está con la moto y muestra toda la cuestión de la moto, algunas peleas que va a tener.
pero que en definitiva eh, eso no es un déjà vu. Ellos lo que están viendo es una especie de predestinación. Lo que tuvieron fue una premonición, ¿sí? Vieron de antes algo que iba a pasar y ellos no lo pueden modificar. Es lo que va a decir muchas veces este personaje. Ya vi, ya lo viví y esto, por más de que trato, no lo puedo cambiar. Por lo cual, acá hay una cuestión de lo que se llama determinismo. El determinismo, lo que dice, por ejemplo, Calvino era un determinista, que las cosas ya fueron eh, prediseñadas, prefijadas, fueron destinadas y en definitiva uno lo que hace es recorre ese camino, pero está preso de ese camino. Uno no puede modificar y el problema que va a tener la predestinación es que va a sacar absolutamente la libertad del hombre. ¿Sí? Somos presas del destino y no podemos hacer nada con eso. Ya está. Bien, acá yo voy a hacer una conclusión respecto a esta serie. Para mí podrían llegar a pasar dos cosas. Quizás sí, quizás no, quizás son un poco de ambas, quizás no tiene nada que ver. O no entendieron nuestra cultura, ¿sí? Desde lo que es el déjà vu, desde lo que la iglesia, desde, no sé, de lo que es la guillotina, lo que fue la Revolución Francesa, lo que es el liberalismo. Y estamos hablando de culturas totalmente distintas y lejanas que su puente es relativamente hace poco y por lo tanto no se entiende, o lo que estamos en presencia es de lo que podríamos llamar una especie de parodia, ¿sí? O una broma, o una parodia, o toman elementos de la cultura occidental y la transforman en una cuestión jocosa, si se quiere. No sé, si quieren ver Die Serie, ahí queda en ustedes. Pero bueno, yo quería aprovechar para hacer este análisis. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos.